Ahí digo sí, que te dice que estoy grabando. Bueno. Eh, bueno, entonces esa, digamos, esta transparencia muestra que el modelo funciona y describe algo parecido a las oscilaciones. Esto que veo aquí es una animación de lo que pasa corriendo o digamos, modificando periódicamente la corriente externa que se alimenta al circuito. Eso olvidé decirlo, pero vale la pena decirlo aquí. En este modelo, si la recta de carga cayera en este punto, es bastante fácil darse cuenta que el bulbo de neón estaría siempre apagado, llegaría a la intersección de esos dos puntos. Uno lo puede ver porque si analiza esta ecuación, por encima de la recta de carga la tensión tiene que disminuir y por debajo de la recta de carga la tensión tiene que aumentar. Entonces, si la recta de carga cae aquí, para la gente que me está mirando por la tele, si la recta de carga cayera aquí, la intersección sería un punto de equilibrio estable. A diferencia de esta otra intersección, que es un punto de equilibrio inestable. Si la recta cayera aquí, estaría apagada. Si la recta cayera de este otro lado, estaría siempre encendida. Y hay un rango de tensión en la cual el sistema oscila. Lo mismo pasa en esta versión cuando la corriente externa al circuito pues se va modificando. La corriente externa al circuito pues esa la da en la biología, la da las circunstancias en las cuales estas células están nacidas, ¿no? La diferencia, por ejemplo, iónica entre un lado y otro. La diferencia de base iónica entre un lado y otro del condensador, de la célula. Lo importante es que si yo veo esta parte oscilatoria, me quedo con el régimen oscilatorio y pinto algunos de los parámetros de ese sistema de ecuaciones que he visto, me doy cuenta de nuevo que existe un ciclo límite análogo al ciclo límite que mostramos en los dos casos anteriores, en el caso del péndulo, del reloj de péndulo, y en el caso del oscilador de relajación. El siguiente paso entonces es conectar las dos en forma más directa. El modelo más simplificado que hay de neuronas se llama modelo de Fitz-Nagumo, que contiene ahora los tres elementos electrónicos que, o sea, se puede poner en términos de un circuito electrónico de tres ramas, con una fuente de corriente externa. Una de las ramas es la membrana, digamos, representada por un condensador. Otra rama, por ejemplo, es el flujo de iones de sodio representado por una resistencia, pero no lineal ahora. Y la tercera rama es simplemente un elemento resistivo en serie con una inductancia. Recordad que dije que al circuito de la neón le faltaba la inductancia. Acá está la inductancia y cómo se refleja eso, que si uno hace las ecuaciones del circuito, efectivamente aparece una ecuación
para la tensión, una ecuación para la tensión, la derivada de la tensión, y otra ecuación para la derivada de esta variable W, que no es otra cosa que la corriente en esta rama. Claro, que la derivada de la corriente es la caída de tensión en, en la inductancia, ¿sí? Por lo tanto, tiene que aparecer al hacer las ecuaciones circulares. No voy en los detalles, pero esto es un ejercicio simple, y de aquí a aquí, con las reglas de circulación. Entonces, este sistema representa una neurona, representa, dependiendo de los valores que uno le ponga a los parámetros, representa todos los comportamientos de una neurona. Primero, el comportamiento llamado excitable, que es el equivalente a tener la neón apagada, en situación en la que está la corriente está en reposo en este circuito, es este de aquí, y si yo les mando algún pulsito pequeño de corriente, todo lo que hace es responder en forma básicamente lineal a ese pulsito de corriente alrededor del punto fijo correspondiente. Sin embargo, si el pulsito de corriente supera un determinado umbral, la cosa es distinta. Fijaos que el pulso de corriente está puesto aquí, aquí apenas se ve, aquí es un poquito más grande, pero por encima del umbral. ¿Qué hizo la respuesta del sistema? Pasó de ser casi lineal, una pequeña curvita, una pequeña perturbación del reposo, a largar un pulso, una espiga. Esta función de aquí, que es cúbica en la tensión, representa la no linealidad debida al sodio, al canal de sodio, al canal de conducción del sodio. Entonces, estas son dos ecuaciones diferenciales, pero no lineales, básicamente, altamente no lineales. Si uno intenta ahora hacer el equivalente del espacio de fase, lo inteligente no es usar ahora X y X punto como usábamos, o θ y θ punto como usábamos antes, sino usar V y W o algo equivalente. V sí, y W. Y la característica del canal de sodio ahora es esta curva cúbica que podemos poner en analogía con la de neón, salvo por la reinterpretación de lo que es corriente y lo que es tensión. Y en este modelo, la recta en verde juega el mismo rol que juega la recta de carga en el ejemplo anterior. No sé si queréis ver, yo tengo en matemática, tengo una animación en la que puedo mover el A y ver la respuesta que produce. Si acaso lo vemos después para los interesados, para no perder mucho tiempo. Pero en pocas palabras lo que ocurre es que si la recta de carga queda aquí, uno ve que las trayectorias del sistema van a parar a la intersección entre la recta de carga y la curva. En cambio, si está por encima de este punto crítico, la dinámica genera oscilaciones de la misma manera que generaba antes. Y estas espigas que tenemos corresponden, por ejemplo, a estar por debajo de ese umbral, pero darle un empujoncito temporal a la recta de carga para que se genere una única espiga. Este es el caso oscilatorio. En matemáticas yo puedo mostrar esto en
digamos, cambiándola por arriba, por debajo del umbral. ¿Lo ves lo que quiero decir? Este es el caso en que la recta de carga está por encima del umbral de oscilación. Si estoy por debajo, a lo sumo voy a hacer una vueltita y voy a quedar en el punto fijo. Por cierto, esta es una ulterior simplificación del modelo anterior. En el modelo anterior la recta de carga está eh, oblicua. Esto, digamos, para simplificar aún más el modelo, le hemos puesto horizontal. Tiene ciertas ventajas. Dos cositas. ¿Cómo se pasa de una situación a la otra? Si estoy por debajo de perdón. Si estoy por debajo de la recta de carga, es lo que he dicho antes, tengo un punto fijo aquí, estable, la trayectoria va a parar ahí. Si estoy por encima, es lo que acabo de ver, es este ciclo límite. ¿Y cómo se va de esta situación a esta otra? Se va mediante lo que se llama bifurcación de Hopf. La bifurcación de Hopf es la desestabilización de ese punto fijo y la aparición de un pequeño ciclo límite que representaría una oscilación muy pequeña, diferente de las que hemos visto ahí, porque podríamos ver, creo que en esta también, diferente de esta, o sea, de muy poca amplitud, y necesito subir el valor de A, o sea, ir bastante más por encima del umbral de oscilación para que estas espigas empiecen a aparecer. Ese fenómeno de transformación del pequeño ciclo límite a este grande se conoce como explosión Canard, por razones difíciles de explicar en pocas palabras, pero digamos, es un fenómeno que ocurre debido a, si os fijáis, en esta dinámica hay dos escalas de tiempo, la escala del salto de una rama a la otra y la escala de tiempo de recorrido de cada una de esas ramas. Por así decirlo, en el ejemplo del circuito de neón, la escala de tiempo de carga del condensador, regulada por R y C, y normalmente lenta o mucho más lenta que la escala de tiempo de la ionización de la neón. Eso es típico de estos osciladores llamados de relajación. Y ahora es donde empieza la charla. No, ahora es el paso a los osciladores caóticos. Es muy curioso el origen del modelo, pero ¿qué es lo que nos surgió en el modelo? Al ejemplo anterior, para representar determinadas cosas que no tienen nada que ver con la neurociencia, en realidad tiene más que ver con el detector LIGO con el diseño de los detectores LIGO de las ondas gravitatorias. Es ahí que surgió el modelo. Había que agregar este término inercial, digamos, esta derivada segunda de la primera de las ecuaciones que mostré atrás. En muy pocas palabras os explico el origen de eso. En el detector LIGO hay un láser que funciona básicamente como un sistema excitable como el anterior, entre espejos, entre dos espejos. Ahora, esos dos espejos no están fijos, sino son, por el principio del LIGO, tienen que ser osciladores armónicos, esencialmente. Por lo tanto, tienen que tener una cierta dinámica propia, dinámica, mecánica propia, por así decirlo.
e inercia. La historia es larga, pero hubo que analizar lo que pasaba agregándole a este modelo esta derivada segunda. Bueno, este es un pequeño jueguito matemático que uno puede hacer, que es, primero fue un cambio simple de nombre por razones de conveniencia, de aquí es lo mismo, cambiando el nombre de X por el nombre de Z, y el de aquí a aquí es simplemente deshacer esta ecuación de segundo grado en dos de primero, que también es un jueguito que hacemos a menudo en sistema dinámico. En otras palabras, considerar una derivada segunda aquí equivale a agregar una ecuación más. Ya pasamos por esto. Agregar la inductancia comportaba tener una segunda ecuación, digamos. Y pasa más o menos lo mismo, pero es un poco más atravesado. Entonces ahora el sistema es de 3 grados de libertad, o mejor dicho, de 3 variables de estado. Y el modelo ahora se analiza de tal manera que hay 2 de esas variables que tienen una escala de tiempo rápida, mientras que la usual de recorrida de la característica no lineal anterior sigue siendo lenta. Entonces, tenemos 2 variables rápidas y una lenta. Por eso ahora mi espacio de estados, en lugar de ser un plano sencillito como era antes, ahora es es el espacio de 3 dimensiones, y una trayectoria típica es la que tengo animada aquí, para ver qué cosa está pasando. Fijaos que a diferencia del caso anterior, las espigas que genera este sistema, completamente determinista, aquí no hay ninguna fluctuación, no hay determinismo puro, las derivadas son funciones del estado, igualito que el péndulo, igualito que el otro. Pero empecemos a ver que los intervalos de tiempo entre espigas son más irregulares. Y además vemos que ese comportamiento de pequeñas oscilaciones ahora es bastante irregular. Si uno lo representa en el espacio, es este ovillito de trayectoria, que no se sabe, bueno, no tiene una estructura demasiado clara, y el conjunto es lo que llama un atractor extraño en el lenguaje de los sistemas dinámicos caóticos. ¿Por qué atractor? Porque si uno parte de cualquier condición inicial, acaba recorriendo ese mismo objeto extraño. De modo que hay una cierta ambigüedad entre complejidad, por así decirlo, o impredictibilidad. Uno necesita conocer la condición inicial exacta para reproducir exactamente la trayectoria, pero al mismo tiempo cada condición inicial produce una única historia. O sea, la condición inicial determina el comportamiento final, pero necesito conocer la condición inicial con absoluta precisión para saber exactamente cuál va a ser esa trayectoria. Eso en nuestro lenguaje dice: la trayectoria es determinista, pero impredecible porque hace falta infinita información al principio para predecirlo.
Bueno, tengo algunas otras figuras de esto mismo para convenceros de que efectivamente esas espigas parecen aparecer en forma irregular. Y todo este milagro lo produjo el término ese de inercia que había al principio. Ah, bueno, hay otra serie de cosas que se podrían hablar. Por ejemplo, esta es la complejidad de ese sistema conforme el parámetro A, que era el que me baja o me sube el plano ese que estaba dibujado en la figura anterior, en esta, o sea, el parámetro A sitúa el plano más arriba o más abajo. Si pongo suficientemente abajo, tengo lo mismo que pasaba antes. Esto va a parar a un punto fijo. Si voy subiendo eh, el plano de carga, equivalente a la recta de carga, ahora es un plano de carga, lo voy subiendo. Lo primero que aparece es un pequeño circulito como antes. Pero curiosamente, antes de empezar a aparecer las espigas, aparece un ovillito de atractor extraño, que es esa parte de abajo de estas figuras. Y si sigo subiendo, pues ese ovillito de tanto en tanto empieza a alargar espigas. Y si la subo más, también vuelvo a tener un oscilador periódico de un poco más de complejidad que el anterior. Pero entre el punto fijo y esas oscilaciones periódicas está este tramo de, eh, de parámetros para el cual tengo eh, producción de espigas caóticas, es decir, deterministas, pero irregulares. Entonces, este es un ejemplo que podemos ver en esta parte, es ese ovillito alrededor del punto fijo que se formó conforme yo iba aumentando A, y de tanto en tanto la aparición de esas espigas. Este es otro ejemplo. Y este es el ejemplo que revela cómo ocurre ese fenómeno. O sea, eh, si crees, es un corte transversal eh, de este esquema tridimensional que hemos puesto, y a cada valor de A, pues le asignamos la intersección en esas tres dimensiones con alguna superficie. O sea, eh, aquí, aquí esto revela que hay un punto fijo solo. Esto revela que hay un pequeño signo límite. Ese pequeño signo límite se hace esta nube de puntitos, que es esa base caótica que aparece. Y cuando el A es suficientemente grande, empiezan a aparecer estos patrones de espiga complicados. Y fijaos que aumentando A todavía hay cierta complejidad intrínseca. Ese patrón de espigas cambia sustancialmente. Yo creo que no tiene mucho sentido ir a la estadística de esto, que pueda estar interesado, se lo cuento en más detalles, pero esto es producto de una contribución en particular que hemos hecho, que es hacer el análisis estadístico de esas espigas y mostrar que es consistente con una cosa que se suele llamar intermitencia temporal. Digamos que esto no creo que valga la pena que la siga poniendo. Solo decir que en toda esta complejidad hay una tremenda cantidad de estructura que se mantiene fija. Que uno puede analizar. Por ejemplo, uno puede decir, si la estadística de mi señal es tal, ¿cuál es el parámetro A que estoy
utilizando para generar esa estructura. Y eso tiene importancia desde mi punto de vista porque sirve, adelantándome a la pregunta de los ingenieros, ¿para qué sirve? Sirve para transmitir el estado de una eventual neurona que se comporta de esta forma a otra neurona a través de la estructura estadística de estas espigas. Bueno, esa era la parte final de la especulación, pero me faltó entre medio mostrar que esto, no es, bueno, hay toda una cantidad de figuras que representan lo que estoy diciendo, que dentro de ese aparente caos de espigas lanzadas de forma arbitraria, pues uno puede encontrar, por ejemplo, este tipo de gráficos, que estos gráficos están hechos comparando el intervalo entre dos espigas sucesivas respecto del intervalo de entre las dos anteriores. O sea, si yo le llamo SN, me he llamado aquí, SN al intervalo entre dos espigas, la espiga N más, bueno, N-1 viene, y después bloqueo un punto para el intervalo SN más 1 versus SN menos 1. Obtengo este tipo de figuras de acá, que en ciertos puntos incluso muestran esta regularidad. En fin, hay mucha riqueza aquí que está todavía inexplorada y tampoco es fácil de relatarla en forma útil en una charla. Pero el mensaje es que hay un montón de estructura en este sistema que eventualmente uno podría pensar es útil para transferir información entre dos sitios. Entonces, la parte faltante de la charla, la especulación ya está hecha, la parte faltante de si esto existe en la naturaleza, pues curiosamente, bastante recientemente apareció un artículo que es puramente experimental y que habla de ciertas neuronas del córtex que se comportan exactamente de esta manera. Y bueno, estas son algunas de las trazas que ellos obtienen experimentalmente con esas neuronas y es fácil ver la similitud que tiene esto con el modelo nuestro. Incluso con esas componentes de intermitencia, de las cuales no hablé en detalle, pero que hay digamos, bastantes elementos del análisis estadístico de lo que ellos midieron paraleliza el análisis estadístico de nuestro modelo. De hecho, ellos fabricaron una suerte de modelo por cierto, ellos también trabajan con la evolución, con el análisis de los intervalos interespía como función del siguiente, y obtienen estructuras bastante similares a las que tenemos nosotros a partir de los datos experimentales. Pero por el otro lado, ellos construyeron un modelo similar al Fibonacci, con corrientes y canales iónicos, con un extra. Os muestro, esto es de ellos, no es mío,
que ellos trabajan con MATLAB y yo trabajé con matemáticas, se declara de la figura, pero si os fijáis, la estructura cualitativa de las trayectorias que ellos tienen en su espacio de fase es muy parecida a la nuestra. En una región de un pequeño atractor extraño que eventualmente produce las espigas. Lamentablemente en el vídeo que ellos han publicado, pues han cortado la parte de la trayectoria que bueno, digamos, para amplificar esta parte, pues se olvidaron los vuelos lejanos pues yo creo que esta era la última cosa a mostrar. Bueno, esta es una figura más estática de la anterior, pero esencialmente para mostrarla. La relación entre el mundo real y la entonces, para finalmente completar la especulación, que hay dos cosas pendientes que yo tengo por hacer en este punto. Hay mucha gente de hace tiempo que ha hablado de utilizar estas soluciones caóticas para transmitir información en forma codificada, en forma encriptada, sí. Se le llama comunicaciones seguras, comunicaciones caóticas. Pero en ese sentido, bueno, se usa el hecho de que si uno ve una señal caótica, pues no puede leer un mensaje que esté incrustado en esa señal caótica de forma fácil. Mi postura sobre la utilidad de este tipo de sistemas, de este caso, es la diametral, la respuesta a la encriptación. Lo que yo digo es que si uno quiere transmitir el estado del sistema, lo que dije antes, por ejemplo, si uno quiere transmitir cuánto vale A de un punto a otro, tiene que haber una manera estadística de comparar la señal que produce distintos AES en el emisor y en el receptor. Para decirlo de otra manera, digamos, para decirlo de una manera alternativa, cuando uno sintoniza una señal de radio, que es periódica, que tiene una frecuencia determinada, lo que hace es mover, cuando no sintonizado, estoy hablando. Ahora ya pone luego 26 y oye Siri, ponme Radio 13 Arroyo. Pero en mi primera adolescencia nosotros movíamos perillas. Condensador usualmente, o algunos un varicap, variable. Sí, núcleo de Farright, incluso el sintonizador de núcleo de Farright. ¿Qué es lo que está haciendo? Estás cambiando el parámetro de tu sistema local, oscilador local. ¿Para qué? Para que la amplitud que estás recibiendo de la portadora sea máxima. O sea, pasas de un lado a otro de 820 de tu dial, y cuando estás en 820 la respuesta es máxima y el análogo no lineal de eso sería que uno pueda variar, por ejemplo, el oscilador local, ponerle
la señal que viene del otro y ver cuándo la correlación entre las señales es máxima. Hay muchas maneras de pensar eso, no simplemente la correlación y la correlación cruzada entre las dos señales, es difícil de implementar, pero es una posibilidad teórica. Y la otra es ver cuando hay coincidencias espectrales, o sea, porque uno le hace el espectro a estas señales y tiene un espectro extendido de señales. Pero si voy variando el sistema local de tal manera de producir coincidencia máxima entre los dos espectros, bajo alguna forma posible, estaría reproduciendo lo que se hacía con la radio analógica. La cuestión es si eso no está, el hecho de que existan neuronas con estas propiedades, mi pregunta es si no lo está haciendo el sistema neuronal por sí mismo. Y de hecho hay indicios de que en algunas circunstancias, por ejemplo, las neuronas motoras comparten el mismo haz nervioso. Creo que incluso para el movimiento de la mano, el mismo haz controla el movimiento de estos dedos y de estos, pero de alguna manera los dedos saben cuando el cerebro le está diciendo mueve este o mueve este. Y yo quiero creer, bueno, existe la posibilidad de que eso se haga a través de un tipo de codificación más de este estilo. O sea, las neuronas motoras de alguna manera son capaces de correlacionar, de saber exactamente cuál es el estado que va a mandar la emisora. Pero bueno, como lo he dicho antes, es especulativo. Lo otro no, lo de usar la correlación para comunicar estados no es tan especulativo, es algo que podríamos hacer en conjunto intentar una estrategia experimental para ver. Bueno, muchas gracias por la paciencia y Bueno, siento si no alargué más de lo agradecemos y dejamos un espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero soy clínica, así que no sé si entendí bien. Si la neurona, que es la neurona que transmite no neurotransmisores, sino circuito eléctrico, Sí. no son todos, obedece ese diagrama, un mismo estímulo no siempre va a provocar la misma respuesta, porque no sé en qué lugar está parada. No, en principio, yo no he debido que ellos se estimulen con nada. Estas son neuronas autónomas. O sea, Autónomas, del sistema tanto- autónomo, es que, bueno, pero algún estímulo recibe la neurona de alguna otra neurona de la red. Supongo que sí, pero ellos trabajan con las neuronas estas aisladas. Aislado, está bien. Sí, sí, yo veo a lo que tú vas, Poquito explicaría la pero lo que función, tú vas va un poco en dirección de lo que yo te juro. ¿Qué pasa cuando claro, pones varias de estas claro, en interacción? Pero lo que yo digo es, digamos, simplificar, tratar de entender la comunicación entre dos. claro. Ver si mandarle